Mi esposo ganó la lotería por $200 millones. Luego fingió su propia muerte y se escapó con su novia del instituto. Me dejó ahogada en un mar de deudas con el que apenas podía lidiar. Los prestamistas me obligaron a trabajar en el Club Noches Neón. Durante 10 años completos, soporté abusos y contraje varias enfermedades. El médico me dijo que me quedaba, como mucho, un mes de vida. Mientras caminaba sin rumbo por una carretera desolada, un auto de lujo me atropelló, haciéndome volar. Del coche salieron mi marido, Dante Muñoz, quien supuestamente llevaba 10 años muerto, y su primer amor, Camila. ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Dante? Grité furiosa. Porque gané la lotería de 200 millones y no quería compartirlo contigo, respondió con frialdad. Dio marcha atrás con el coche y me pasó por encima sin piedad. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré de vuelta en el día en que fingió su muerte. Hermana, la muerte no se puede deshacer. Acepta nuestras condolencias y sigue adelante, dijo el médico tratante, Mateo Jazz Rivera, tratando de consolarme. Mateo era buen amigo de mi esposo, Dante Muñoz. Toqué mi rostro. Era suave y delicado, mientras que en mi vida anterior, tras contraer tantas enfermedades, estaba cubierto de pústulas densas. Me di cuenta de que había renacido. El cadáver de Dante Muñoz yacía en la cama, cubierto de pies a cabeza con una sábana blanca. Lloré a gritos mientras corría para arrancar la tela. Maldito, ¿cuántas veces te dije que no bebieras? No bebieras, y nunca me escuchaste. Y ahora simplemente cierras los ojos y me dejas sola en este mundo. Tan sola. ¿Cómo voy a seguir viviendo? Lloraba con el corazón destrozado mientras le daba fuertes bofetadas. El rostro de Dante se enrojeció por mis golpes, pero su cuerpo seguía inmóvil, seguramente sedado o drogado. No podía moverse, pero su conciencia seguía presente. Al ver que su rostro se enrojecía, Mateo corrió para detenerme. Hermana, los muertos no se sonrojan. Por favor, cálmate. Sé que estás profundamente dolida, pero no sirve de nada desahogarte con el cuerpo de Dante, añadió, colocándose entre nosotros. Mateo y Dante estaban confabulados. Mateo fue clave en todo el plan para fingir la muerte, ya que era el médico encargado de declarar oficialmente la muerte y emitir el certificado de defunción. Mateo, eres un médico renombrado. No pudiste salvar a tu mejor amigo. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? Hice todo lo posible, hermana, contestó Mateo. Winston, duele, basta de golpearme. Duele, basta de... Cuando trajeron a Dante ya era demasiado tarde para salvarlo. Ignoré sus explicaciones. Solo quería descargar mi furia. En mi vida anterior, este maldito había ayudado a Dante a fingir su muerte, dejándome con deudas enormes y una vida peor que la muerte. Tú y él eran como hermanos juramentados. Prometieron no buscar nacer el mismo año, mes y día, sino morir juntos en la misma fecha. Ahora, muere y acompaña a mi esposo al más allá. Me transformé en una fiera, arañándolo con fuerza hasta dejar su rostro lleno de moretones. Hermana, solo era una broma, por favor. Mateo trataba de calmarme, pero no me detuve. Conteniendo las lágrimas, le di 2 bofetadas más. Bajo el testimonio del cielo, ustedes eran hermanos jurados, y lo llamas una broma. Mientras mi esposo te veía como un hermano, tú lo tratabas como a un bufón. Ahora en serio dudo que hicieras tu mayor esfuerzo para salvarlo. Mateo, avergonzado, bajó la mirada. Hermana, juro que hice todo lo posible para salvar a Dante, pero no soy Dios. Era imposible salvarlo. Caí al suelo, sollozando. Esposo mío, despierta. ¿Cómo pudiste abandonarme así? Hermana, por mucho que llores, Dante no volverá. Por favor, cuídate, dijo Mateo, ofreciéndome una botella de agua. Toma un poco para calmarte. Beber más agua no aliviará mi dolor. Sin dudar, rompí la botella en su cabeza. En mi vida anterior, tomé esa agua y luego me desmayé. Cuando desperté, mi suegra ya sostenía la urna con las cenizas de Dante. Esa agua debía estar contaminada. ¡Ay!, gritó Mateo, sujetándose la cabeza. Hermana, no te pases. No me pase. Tú, el hermano de mi esposo, ni una lágrima has derramado, y vienes a decirme que yo me estoy pasando. Mateo dudó, con una expresión culpable. Yo estoy muy dolido, murmuró. Perdóname, Mateo. No debí estallar contigo, dije en voz baja, limpiándome las lágrimas. Lo entiendo, hermana. No te guardo rencor. Aunque Dante ya no esté, quiero que siga viviendo de otra forma. Mateo me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono y llamé a la oficina de donación de órganos del hospital. Sí, es mi esposo. Acaba de fallecer. Quiero donar sus órganos para quienes los necesiten. Sostuve el teléfono con firmeza mientras mi corazón latía con una mezcla peligrosa de calma y furia contenida. Había marcado la oficina de donación de órganos sin titubear. Sí, es mi esposo. Acaba de fallecer. Quiero donar sus órganos para quienes los necesiten, dije con voz gélida, sintiendo cómo cada palabra me fortalecía por dentro. La enfermera al otro lado del teléfono respondió con gratitud. Lo sentimos mucho por su pérdida, señora. Iniciaremos el proceso de inmediato. Colgué el teléfono lentamente, saboreando la decisión. La habitación parecía más ligera, como si una carga se hubiese disipado. Miré el cuerpo inerte de Dante, el hombre que me había condenado a un infierno vivo, y esbocé una sonrisa apenas perceptible. Él pensó que ganaría, pero hoy yo tenía la última palabra. Mateo irrumpió en la habitación con pasos rápidos. Sus ojos reflejaban pánico. Espera, ¿qué acabas de hacer? No puedes estar hablando en serio. Oh, Mateo, ¿y por qué no? Respondí mientras me acomodaba en la silla junto al cadáver. Es lo justo, ¿no? Él nunca fue de nadie más que de sí mismo. Ahora, al menos, alguna parte de él servirá para algo útil. Mateo se acercó, agitado, pasando la mano por su nuca. Estás loca. Dante no merece esto. Espera un momento, por favor. Sentí
una oleada de satisfacción al ver su rostro desencajado. Era irónico que él, el hombre que había colaborado en la farsa de la muerte de Dante, ahora rogara por compasión. Pero ya no quedaba nada en mí que pudiera ofrecerles piedad. Camila irrumpió detrás de Mateo, su rostro pálido y su voz temblorosa. No puedes hacer esto, Dante. Él no querría. Es el hombre que amas. Solté una risa seca y amarga, como quien escucha un mal chiste. Camila, querida, ¿de verdad tienes el descaro de hablarme de amor? ¿El amor es fingir tu muerte para robar a tu esposa y dejarla ahogada en deudas? Si eso es amor, entonces me alegra haberlo perdido. Camila avanzó hacia mí con lágrimas en los ojos, su máscara de amante inocente desmoronándose. Por favor, podemos resolverlo. No tienes que hacer esto. Podemos dividir el dinero. Mateo, desesperado, intentó tomarme del brazo, pero lo aparté con un movimiento brusco. ¿Dinero? Repetí con una sonrisa amarga. Oh no, esto no es por dinero. Esto es justicia. Algo que ni tú ni Dante entenderían jamás. Mateo tambaleó hacia atrás, pasándose las manos por el rostro como si tratara de borrar la situación que se desarrollaba frente a él. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. Exactamente, dije con calma, mirando fijamente los rostros descompuestos de ambos. No habrá vuelta atrás para nadie. El proceso avanzó rápido. Con la autorización ya en marcha, el equipo del hospital preparó todo para la extracción de los órganos. Observé desde una esquina, viendo cómo el cuerpo de Dante era llevado a la sala de cirugía. El hombre que había creído poder enterrarme estaba a punto de ser desmantelado, pieza por pieza. Mateo, aún en shock, intentó hacer una última llamada para detener el procedimiento. Escucha, hay cosas que podemos arreglar. No tienes que hacer esto. Podemos hablarlo. Me acerqué a él lentamente, sintiendo la euforia subir por mi cuerpo. Mateo, tú ya estás tan hundido como Dante. Ahora te toca aprender lo que se siente no tener escapatoria. Camila se desplomó en el suelo, sollozando. Por favor, no lo hagas. ¿Sabes lo irónico, Camila? Le susurré al oído. Dante vivió su vida sin dar nada a nadie, pero al final, su cuerpo servirá para salvar a otros. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Camila se arrastraba por el suelo, el rostro empapado en lágrimas, mientras Mateo miraba a su alrededor, perdido, como un hombre que finalmente comprende que todas las salidas están bloqueadas. En el fondo, yo sabía que no solo era el destino de Dante lo que se desmoronaba, sino el de todos ellos. Habían tejido una red de mentiras y ambición, y ahora quedaban atrapados en ella. El sonido de la camilla, al ser empujada hacia la sala de operaciones, resonó en mis oídos como una melodía dulce y liberadora. Mateo me miró desesperado. Sus manos temblaban mientras intentaba mantener la compostura. Por favor, no lo hagas. No somos tan diferentes, tú y yo. Ambos solo queríamos sobrevivir. Me incliné hacia él, con una calma letal. Tú sobreviviste traicionando. Yo lo haré destruyéndolos a todos. Los pasos de los médicos resonaron al alejarse con el cuerpo inerte de Dante. Camila dejó escapar un gemido desgarrador, como si todo su mundo se estuviera desmoronando, y no pude evitar sentir una satisfacción fría y profunda. Esto no puede estar pasando, balbuceó Camila, abrazando sus rodillas mientras su cuerpo temblaba. Mateo me miró por última vez, intentando encontrar algún rastro de la mujer que yo solía ser. Pero esa mujer había muerto el día en que Dante decidió enterrarme bajo sus mentiras. Ahora solo quedaba esta versión renovada de mí, una que no pedía perdón y no dejaba cabos sueltos. Mateo, ¿sabes lo que más me fascina? Dije, mirándolo directo a los ojos. Que mientras yo sufría y tú colaborabas en esta farsa, jamás se les ocurrió que algún día la que tendría el control sería yo. Mateo tragó saliva y dio un paso hacia atrás, como si mi presencia le resultara insoportable. Era una sensación deliciosa ver cómo el miedo se apoderaba de ellos, reduciéndolos a lo que realmente eran, cobardes sin salida. El procedimiento continuó sin interrupciones. A medida que los minutos pasaban, recibí las primeras notificaciones del hospital. Los órganos de Dante habían sido extraídos y enviados a los pacientes que los necesitaban. Irónicamente, alguien más viviría gracias a él, el mismo hombre que jamás se preocupó por nadie más que por sí mismo. Un doctor se acercó a mí con respeto y solemnidad. Queríamos agradecerle, señora. Su esposo ha salvado muchas vidas hoy. Sonreí sin emoción y asentí. No fue un sacrificio, fue justicia. Cuando Camila recibió la noticia de que Dante ya no existía más que en las partes dispersas de otros cuerpos, su rostro se descompuso en un gesto de horror absoluto. Mateo permanecía inmóvil, comprendiendo que no había forma de revertir lo hecho. Intentó hablar, pero sus palabras murieron en su garganta. ¿Y ahora qué? Susurró Camila, incapaz de mirarme. Ahora, respondí con tranquilidad, tú y Mateo vivirán exactamente lo que me hicieron vivir a mí, perderlo todo. Me giré y los dejé allí, atrapados en su propio infierno, solos con la verdad que intentaron sepultar. Pero no había piedad en mí, solo una calma serena. Sabía que la peor parte aún estaba por venir para ellos, cuando el mundo entero descubriera lo que habían hecho. Dejé a Mateo y Camila atrás, incapaces de procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. El cuerpo de Dante ya no le pertenecía, ni a él ni a Camila. Cada órgano que había llevado consigo en su vida egoísta, ahora formaba parte de personas desconocidas que jamás sabrían su historia, pero que vivirían gracias a ese último acto. Un acto que él jamás hubiera permitido si tuviera elección. Salí del hospital respirando profundamente el aire frío de la noche. Me sentí ligera por primera vez en años, como si todas las deudas, las traiciones y los abusos se hubieran desvanecido de golpe. La mujer que entró allí ya no
existía. En su lugar, emergía alguien nueva, una versión de mí que había recuperado el control sobre su destino. Al día siguiente, la noticia se propagó como pólvora. Dante Muñoz, el hombre que todos creían muerto, había reaparecido de la forma más inesperada. Sus órganos estaban salvando vidas por todo el país. La prensa, sedienta de escándalos, no tardó en investigar la verdad detrás de su falsa muerte. Y, como era de esperarse, la farsa de Dante y sus cómplices salió a la luz. Mateo y Camila intentaron desaparecer, pero no había dónde esconderse. Sus nombres aparecían en cada titular y en cada noticiero. Camila, quien se había sentido tan segura en su nueva vida con Dante, quedó sola y sin nada, sin reputación, sin dinero y sin aliados. Mateo, por su parte, perdió su licencia médica y fue arrastrado a una investigación judicial por fraude y falsificación. Sentí una satisfacción profunda viendo su caída, no porque disfrutara del sufrimiento ajeno, sino porque ellos estaban experimentando el mismo dolor que me hicieron vivir durante años. Camila fue expulsada del lujoso apartamento que había compartido con Dante, obligada a vagar sin un centavo. Mateo, consumido por la culpa y la desesperación, desapareció por completo de la vida pública. Observaba todo desde lejos, serena, como espectadora de una tragedia que había dirigido con precisión. Quienes una vez me pisotearon ahora se arrastraban, intentando sobrevivir. Semanas después, recibí un pequeño paquete sin remitente. Dentro había una urna con las cenizas de Dante. Sostuve la urna entre mis manos, sintiendo el peso simbólico de ese hombre que me había condenado a una vida de sufrimiento y desdicha. Ahora no era más que polvo, reducido a la nada, y las pocas partes útiles de su cuerpo habían servido para salvar vidas. ¡Qué ironía! Viniendo de alguien que jamás hubiera hecho algo altruista por voluntad propia. Sabía que aún faltaba un toque final para cerrar este ciclo con la perfección que merecía. Envié las cenizas a Camila, acompañadas por una nota simple. Disfruta lo que queda de él. Es todo tuyo ahora. Camila intentó escapar del caos en el que se había convertido su vida, pero no logró evitar lo inevitable. Con su reputación arruinada y sin aliados, terminó en la miseria. Desesperada y sin opciones, acabó trabajando en el mismo burdel, Noches Neón, donde yo había soportado años de abuso y humillación. Cada noche veía en sus ojos la misma desesperación que un día había sentido en mi propia piel, y eso me daba una satisfacción oscura. Camila había caído al mismo abismo donde yo estuve, y ahora ella también entendía lo que era ser usada, traicionada y olvidada. Mateo tampoco escapó de su destino. Perdió su licencia médica y se convirtió en el blanco de demandas por negligencia y fraude. Intentó evitar el escándalo, pero su carrera se desmoronó. Incapaz de sobrellevar la culpa, terminó en una clínica psiquiátrica, donde pasaba los días murmurando sobre el desastre que había provocado. Solo, olvidado y consumido por el miedo, estaba atrapado en el mismo aislamiento que yo había experimentado en mi peor momento. Mateo aprendió que, como Dante, nadie es inmune al peso de sus decisiones. Dante, Mateo y Camila. 3 nombres que habían sido sinónimo de mi infierno personal, y ahora, cada uno vivía atrapado en el suyo. No sentía lástima por ninguno. Cada uno había recibido lo que merecía. Esa tarde, conduje por la misma carretera donde Dante había pasado por encima de mí en mi otra vida. Pero esta vez todo era distinto. Mi coche, un deportivo de lujo con el que había soñado muchas veces, se deslizaba suavemente por el asfalto. El aroma a cuero fino impregnaba el aire, y los detalles dorados del tablero brillaban como trofeos silenciosos de mi victoria. Observé mi reflejo en el retrovisor y me encontré con una versión de mí misma que casi no reconocía, serena, poderosa y completamente libre. Había ganado. La fortuna que Dante había obtenido en la lotería, con la que pensaba escapar, ahora era completamente mía. Cada centavo, cada propiedad, todo lo que había comprado con esos millones, ahora formaba parte de mi vida. La ironía era exquisita. Dante creyó que podría escapar con esa fortuna, pero al final, esos mismos millones se convirtieron en mi llave hacia una nueva vida. Compré las casas más exclusivas, viajé a lugares que nunca imaginé y aseguré que jamás volvería a depender de nadie. Cada transacción era un recordatorio de que no solo había sobrevivido, sino que había prosperado más allá de cualquier expectativa. Mientras avanzaba por la carretera, levanté la cabeza y sonreí. El ciclo estaba completo. Había recuperado lo que me quitaron, hice justicia con mis propias manos y ahora tenía el control absoluto. No había más deudas, traiciones ni humillaciones. Pensaron que me habían enterrado, susurré para mí misma, pero olvidaron que yo era una semilla. La brisa suave acarició mi rostro mientras el sol se hundía en el horizonte. Al fin,